Hoy nos acompaña nuevamente en el Tesoro de la Isla Eduardo Leonardelli, filósofo, psicólogo, docente, y también está llevando aquí en nuestra productora un ciclo muy interesante de charlas acerca de la psicología y el mal. Y en la primera charla él nos adelantó un experimento muy interesante de Milgram, y hoy vamos a continuar un poco con las conclusiones a las cuales llegó este científico. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces, por la invitación. no, gracias a vos. Les recomiendo a los que escuchen, vean este video, que en todo caso vean el primer video donde vos introducís el tema. Pero bueno, para aquellos que no lo vieran, no lo vieron, si te parece, haces un breve resumen de este En algún momento experimento. voy a hacerles un pequeño resumen, aunque lo ideal, si lo quieren comprender cabalmente, es que visiten el video anterior, porque hoy quiero centrarme en las hipótesis que hace Milgram respecto de aquel. Pero Bueno, vamos a las preguntas, porque lo importante son primero unas buenas preguntas, ¿no? ¿Te acuerdas? La cuestión era, ¿qué hizo posible? Se preguntaban Milgram y varios sí, pensadores anteriores. ¿Qué hizo sí, posible que gente culta y civilizada hayan llevado adelante un genocidio? Porque se sí, debatían básicamente dos hipótesis. O esas personas eran particularmente perversas, me refiero a los genocidas de los campos de concentración de mitad del siglo XX, particularmente los campos de concentración nazis, ¿no? Este, eso dispararon las preguntas de Milgram, Arendt, entonces, ¿qué hace posible? Y las alternativas, como te decía, eran dos. O eran personas particularmente perturbadas, malvadas, perversas, reclutadas a tal efecto, o eran más bien personas corrientes a las que una situación particular habilitó para obrar de una manera terrible. bien, Milgram anda perseguido por esas preguntas y trata de responderlas experimentalmente. sí, Y para eso idea el experimento, ya lo vamos a repasar enseguidita, y las preguntas que guían ese experimento es si las personas pueden, en nombre de la obediencia, ir contra sus íntimas convicciones y hacer sufrir a un semejante. Entonces lo pone en una situación experimental que tenga que hacer sufrir a alguien y les ordena, en nombre del experimento, continuar. Con lo que se encontró este buen hombre, Stanley Milgram, es que contra lo que él esperaba, la mayoría de las personas hacían sufrir a los semejantes en nombre de la continuidad del experimento. Y entonces le dio una vuelta de tuerca, como diríamos nosotros por acá, ¿eh? Y se preguntó qué es lo que mantiene a la persona sometida al experimentador o al experimento contra sus íntimas convicciones, ¿no? ¿Qué pasa por la mente de una persona puesta en esas circunstancias? Y entonces yo retomo un poco esas preguntas y te invito a vos y a la audiencia a pensarlas, ¿no? Y aplicarla a nuestra realidad cotidiana, porque lo que nos enseña no son principios de la conducta de gente excepcionalmente lejana, ¿no? Nos enseñan cosas que están en cada uno de nosotros. Y entonces la pregunta sería, al día de hoy, ¿cómo puede ser que gente básicamente buena, como cada uno de nosotros se considera a sí mismo, produzca un atentado contra la vida humana o contra la dignidad de otras personas o contra los derechos humanos? ¿Qué hay en nosotros que nos habilita a tal efecto, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes me siguen, Eugenio, la vez sí, pasada vimos el experimento y sus resultados, que básicamente es posible que gente corriente haga cosas atroces. Hoy nos veríamos las hipótesis que fue pergeniando Milgram para explicar esos resultados, y si ustedes se animan, otra vez veremos cómo esos resultados pueden compararse con la situación actual.
Eso lo dejamos para adelante. Bueno, después te paso el PowerPoint de repaso, pero básicamente recordamos, la situación experimental era Sí, dos personas aparentemente voluntarias asistían a un laboratorio de psicología de una prestigiosa universidad. Los dos sujetos experimentales eran sorteados a sus roles, uno tenía que hacer de maestro y otro tenía que ser de alumno, y en realidad el único sujeto experimental era el maestro, el alumno era un actor que era puesto en esta situación de aprendizaje, se le daba una lista de palabras que tenía que memorizar y se sentaba en una silla donde se le ataban con unas correas a los brazos y se le conectaba a la muñeca un electrodo que conducía a una máquina que producía una descarga eléctrica, y el maestro lo que tenía que hacer era lo siguiente: decía en una de las situaciones, en la situación más corriente, a través de un altoparlante, la primera de las palabras del par de palabras de la lista, y el alumno debía responder con la palabra asociada. Si no lo hacía bien, el maestro debía aplicar una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica iba en orden creciente de 15 voltios, arrancando de la primera 15 voltios y llegando hasta los 450 voltios hasta al final del experimento. Y eh, perdón que use acá un vocabulario un poquito tecnológico o metodológico, la variable dependiente original y fundamental era el voltaje. Entonces la idea de Milgram es hasta qué punto va a ir subiendo el maestro el monto del voltaje para producir descargas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar? Todo por mantener la situación experimental de soy voluntario en un experimento de una universidad prestigiosa, me pagan $4,50 por participar de este experimento, y la otra persona también es una persona libre y los dos hemos firmado un contrato para decir que, bueno, libremente participamos de este experimento. Entonces, ¿hasta dónde llega el voltaje? ¿Hasta dónde se anima una persona corriente a descargar una corriente eléctrica a una persona que lo único que ha hecho es equivocarse repitiendo las palabras en una lista de palabras? Nada más. Esa es su culpa. Pero, te decía, si también le damos la vuelta metodológica, que lo hizo Milgram y por eso ha pasado la historia de la psicología realmente, es después de lo siguiente, ¿no? Después de medir y qué sé yo, terminado el experimento, se lo invitaba al participante a una entrevista que quedaban grabadas además, en donde los psicólogos del equipo de Milgram dialogaban con él acerca de qué iba pasando por su mente mientras estaba llevando adelante el experimento, qué sentía, qué pensaba, por qué siguió hasta el final o qué lo llevó a cortar en el momento en que cortó. Y después que le revelaban el secreto de que el alumno nunca recibió una descarga eléctrica, entonces se sentía descargado de un peso terrible, te imaginarás, y le preguntaban qué enseñanza le dejaba el experimento. Bueno, en base a esas entrevistas, Milgram encontró 4 factores que ayudan a explicarse, ¿no? No explican totalmente, ¿no? Pero ayudan a explicarse cómo una persona corriente puede dañar a un ser humano inocente en ciertos contextos. Entonces, yo te invitaría sí, por y favor. invitaría a la audiencia a repasar esos 4 factores. Sí, Primero dijo, primer factor, factores obligantes, factores obligado. que hacen a la situación de, entre comillas, obediencia. Sabemos que esta situación de obediencia es muy liviana porque es simplemente participar en un experimento en una universidad, ¿verdad? Nada que ver con la obediencia a las órdenes criminales en lo que originalmente estaba pensando, pero eso es lo que tiene que hacer un investigador experimental, no puede reproducir un campo de concentración, aunque hay algunos que han intentado hacerlo. Otro día te hablo sobre esas situaciones, pero no, una situación de obediencia un poquito más liviana, digamos, un poco más liviana. Eduardo, Entonces, discúlpame, los factores obligantes, sí, ¿te acordás que en los años 90 hubo una ley acá en la Argentina, la ley de obediencia debida? sí, ¿Te acordás? sí, sí, por supuesto. Acerca de los crímenes cometidos durante la represión.
y se ponía precisamente a la obediencia un poco sobre la conciencia, me da la impresión. Yo te hablo del contexto, no del contenido, ¿no? Mucho menos del contenido político, que más que dudoso. Pero me refiero que aquí también se planteó el tema en relación a la década de los 70 y a la represión inadecuada, ¿no? Excesiva, lo que sea. Un poco el tema de la obediencia, ¿no? Uno militar tiene que obedecer y si te mandan reprimir o tirar a una persona del avión, tenés que hacerlo. ¿Se entiende? Bueno, No sé si es algo, justamente tiene en algo que eso ver o no estaban con esto, pensando pero originalmente ellos. Tiene que ver, sí, por supuesto. Sí, sí, tiene que ver. Pero me parece, y yo invitaría también a la audiencia a pensar más allá de esas situaciones que, por así decirlo, son tan lejanas a nuestra vida, que hacen que estos sean los principios explicativos de situaciones excepcionales. Creo que Milgram, más allá de lo que incluso piensa él, ha dado sí, con unas pepitas de oro que nos permiten entender nuestra vida corriente, porque todos nos encontramos atrapados en madejas de relaciones humanas, de interacción, de poder, totalmente, indefectiblemente. totalmente, sí, sí, En la oficina, en la escuela, en el claro, hospital, en el Congreso de la Nación, todos formamos parte de cadenas de obediencias más o menos explicitadas. claro, Y entonces estos mecanismos juegan en todos nosotros. Bueno, eso es lo interesante del experimento de Milgram, por lo menos a mi juicio. No muestra lo que le pasó a algunos seres humanos excepcionales, muestra lo que opera en cada uno de nosotros, o que puede operar en cada uno de nosotros cotidianamente. Entonces, fíjate vos, los factores obligantes, en el caso del experimento, no era sí, la ley marcial, ponele. No era eso. Era simplemente la cortesía de no romper con un experimentador que me decía con voz neutra, el experimento exige que usted continúe. Por favor, debe continuar. ¿Por claro, qué no rompo con él? Entonces, ellos encontraban que la mayoría de las personas decían, bueno, no, cuando te acuerdas en la entrevista final, decía, yo trato de ser cortés, de no romper, de mantener mi palabra empeñada. Después de claro, todo, dio su vine, palabra, claro, claro, sí, sí, vine libremente, firmé un contrato. eh, ¿Por qué voy a portarme mal con la universidad? Yale, ahí me vino la memoria, la por eso te decía la de las llaves, sí, Universidad de sí, Yale. ¿Por qué voy a romper un contrato con la Universidad de Yale? Porque y el contrato lo podía romper, de hecho, algunos rompieron, incluso decían, ¿sabes qué? Muy norteamericanos, quédense con sus $4.50, yo me voy, no puedo participar más de esto. claro, Hay gente sí, que lo sí, hizo. ¿Eh? sí, sí, Pero bueno, entonces la idea es, mira, cotidianamente nos encontramos, por así decirnos, como atrapados en tramas de relaciones humanas, que a veces nos ponen en el compromiso de hacer lo que no querríamos hacer, lo que va contra nuestros principios o contra nuestros valores. Entonces, claro, por ejemplo, en un hospital, se cede tal cama, o no, desocúpela. Y está el tipo, el enfermero, el médico, el, el, eh, el practicante, el jefe de sala, qué sé yo, y tenés una orden en un entorno sanitario nomás, ¿ves? Entonces, ¿cómo las personas, muchas veces las personas no rompen con eso porque es violento para los seres humanos romper con las cadenas, con las cadenas de obediencia tranquilitas en las que nos hayamos situado cotidianamente. Eso tal es un cual, esfuerzo tal cual, psicológico. claro, claro, Nos es más cómodo no romper. Esa es la primera conclusión que le viene. Nos es más cómodo no romper. Por eso vos te explicás que muchas personas, ¿no es cierto? De mujeres golpeadas hasta abusos laborales, se mantienen y se prolongan a lo largo del tiempo porque nos es más cómodo no romper. Romper nos hace alguna suerte de violencia y preferimos a veces tragarnos algún sapo antes que romper. ¿Está bien? Entonces, primera explicación, exacto, sí, somos seres perfecto. que se encuentran situados en cadenas de relaciones sociales que implican cierto compromiso, cierta obediencia. ¿No? Todos, todos. Y a Claro, veces, claro, en sí, nombre sí. de esa obediencia, podemos hacer cosas que vayan contra nuestros principios. La primera explicación. Perfecto, sí, ¿Eh? sí, perfecto. ¿Eh?
Segunda línea de hipótesis Sí, de Milgram. Son, repito, hipótesis para explicar los resultados de un experimento. ¿Está bien? sí, Hay un mecanismo que mantiene a las personas realizando directivas que van contra su conciencia, que es la focalización en los aspectos técnicos de la tarea. Mientras más se puedan concentrar en dificultades técnicas, pasan a segundo plano los principios morales y eso los habilita a continuar. Tratan de no pensar en lo que en el fondo están haciendo. Tratan de perder la visión amplia de las consecuencias. claro. Se concentran en cuántos voltios tocaba ahora, más 15, porque antes apliqué 315, ¿no? Ahora lo que sigue es 330, ¿verdad? ¿Ya? La palabra exactamente la pronuncio bien, no la pronuncio, lo dijo bien, no lo dijo bien. ¿Ya? Entonces dice Milgram, un poquito exagerando, dice, como le permitía al asistente del bombardero, que iba a largar una bomba que de caída podía matar a miles de personas, exactamente ir calculando las coordenadas, el viento, la velocidad del avión, para no tener que pensar en el fondo en lo que estaba haciendo. Si vos te concentras en lo técnico, te es fácil proceder. ¿Está bien? Entonces, el segundo factor que Milgram postuló fue esta focalización del pensamiento. Yo miro dentro de, eso lo hemos estudiado mucho los psicólogos cognitivos luego, lo bueno de Milgram es que es un pionero, pero el fenómeno de focalización lo tenemos bastante estudiado. Pero bueno, focalización, la focalización permite, habilita hacer cosas que van contra tu conciencia. La tercera línea de hipótesis es muy rica, es muy variada, quizás lleva más tiempo que las dos anteriores, se llama adaptaciones del pensamiento. Es decir, para vos hacer algo malo, algo por lo menos que vos consideras malo, que va contra tus principios, y las personas, después puestos en la entrevista, todos decían, si vos vieras los videos, algunas reproducciones, sobre todo algunas inglesas que tienen mejor calidad ahora, que hicieron luego los ingleses, adaptando el experimento de Yale, con buen sonido, buena imagen, ves cómo las personas están en tensión, pero tremenda consigo mismas, los que están sometidos al experimento. No puedo seguir, y el experimentador atrás con el guardapolvo le dice, es necesario que usted prosiga, y sufre y sigue. Ese es el cuadro corriente. Te digo que logran generar una situación de tensión en ese cuarto que se puede cortar con un cuchillo, diría mi abuelita. Bueno, entonces, claro. ¿Qué adaptaciones del pensamiento? Tercer factor que hace posible que personas hagan el mal. Adaptaciones del pensamiento. No lo dice Milgram, pero un filósofo contemporáneo de él que se llama Leon Festinger, también como él, de familia judía, por eso suenan tan raros estos apellidos, pero son todos intelectualidad judía norteamericana que está estudiando esto por el tema del holocausto, que él es tan movilizador, claro, a ellos, ¿verdad? Claro. Como Hannah Arendt, que te había mencionado la vez pasada. Bueno, entonces, Festinger inventa un constructo que ahora es pan nuestro de cada día, por así decirlo, entre los psicólogos, que se llama disonancia cognitiva. ¿No? Disonancia cognitiva. La idea es, cuando yo tengo filosóficamente, como filósofos lo tenemos de hace mucho, ¿no? Evitar la contradicción, pero la disonancia cognitiva es un fenómeno psicológico, no lógico. Cuando yo tengo dos pensamientos que de alguna manera no armonizan entre ellos, son disonantes, la metáfora es musical, disonantes, trato de ajustarlos porque eso me produce una tremenda tensión, como la que sufrían las personas allí para realizar esa tarea. Trato de ir ajustándolos de manera tal de reducir mi tensión psicológica. Claro, ¿Está bien? claro. Entonces, si yo tengo una orden que digo es inmoral y tengo principios que me marcan la inmoralidad de esa orden y yo la tengo que ejecutar, o atenúo un poquito los principios o cambio de alguna manera la manera en que concibo la orden, de manera tal de que puedan convivir en mi interior si voy a seguir efectivamente la orden. Entonces, esas son adaptaciones del pensamiento. Adaptaciones del pensamiento. Y voy a mencionarte rápido las adaptaciones porque son varias y él les va poniendo nombre como quien descubre especies novedosas. Te repito, el experimento del 60 y por eso es tan rico, porque en el 60 nos tiró a los psicólogos de tradición de psicología social y luego a los cognitivos nos tiró un montón de pistas para entender la psicología humana. El primero
El mecanismo que encontró como adaptación del pensamiento es la desresponsabilización, que consiste en, puesto en una cadena social muy amplia, en una red social muy amplia, pensar que la agencia, que la acción que yo hago no depende de mí, no verse como responsable. Claro. Les había llamado mucho la atención tanto a Hannah Arendt como a Milgram en los videos de Otto Eichmann en el juicio de Jerusalén, Sí. escuchar que repetidamente Eichmann decía: nosotros éramos personas que no hacían más que, soldados que no hacían más que cumplir órdenes. Claro. O sea, nosotros no actuábamos. Las órdenes, quizás eso tenga que ver con lo que vos mencionabas, las órdenes obraban a través de nosotros. No percibirse como responsable. No percibirse como responsable. Perfecto, eso puede sí. pasar, te decía, en un campo de concentración, que es lo que los conmovió tanto a ellos, pero es bueno que lo veamos en una situación corriente, como cuando yo tiro basura en una calle sucia, está Claro. todo así, qué sé yo, o un médico dentro del sistema de salud: mirá, la directiva de este hospital es tal, te bajan la directiva, ¿está bien? A quienes aceptamos y a quienes no aceptamos, ¿está? O un concejal o un diputado dentro de su bloque, ¿está bien? O cuando somos compradores y validamos el precio de la transacción. No nos sentimos responsables porque es el precio de mercado. ¿No? Ok. Entonces, si vos quieres tal vez una particularidad de la edad contemporánea, no puestos en una red muy apretada de relaciones sociales, no percibir nuestra propia responsabilidad en eso. Bueno, entonces, primera cosa, si vos querés que alguien haga algo horrible, que no se perciba responsable. Si vos fueras el diablo así aconsejando, que no se perciba responsable. Perfecto, la responsabilidad, en todo caso, vaya por cuenta de otros. Sí, pues sí, el desplazamiento, segundo mecanismo de adaptación del pensamiento, el desplazamiento del foco moral. Yo no soy alguien que está haciendo esto, yo estoy haciendo esto, cumplo órdenes. O sea, mi tarea no es castigar a personas, mi tarea es moral, es hacer que un experimento sea posible. Redefino, refocalizo, corro el eje de la cuestión para hacerlo compatible con mi idea de que yo, en el fondo, soy una buena persona. Ahora, Eduardo, que no le está haciendo mal a nadie, que está llevando a cabo un experimento. Sí. Te hago una pregunta. La finalidad de aumentar el voltaje no era castigar, sino motivar la memoria. Me refiero que no era un castigo propiamente, sino lo que estaba haciendo era ayudar a la víctima, digamos, a que mediante ese shock eléctrico, según la teoría que le explicaban, pueda responder bien. Sí. Pero no era un castigo, entiendo. No, es verdad. No operaba como un castigo. El nombre técnico que le habían puesto era reforzamiento negativo. Claro, me refiero a que hacer sufrir a una persona por un motivo bueno, por ejemplo, un médico que le amputa una pierna a un soldado con la pierna gangrenada, no es lo mismo que hacer sufrir a una persona por un motivo malo. Acá la motivación es buena, es ayudarla a la persona, entiendo yo. Bueno, ¿no? O no sé, no sé. Justamente ahí sí, me estás spoileando porque ahí hace referencia a una adaptación del pensamiento que viene un poquito más adelante. Claro, te la vas a reconocer. Claro, bueno. Llegamos a ese punto. Dale, sí, por favor, sí. Entonces, redefinirla, dijiste. Sí. Se llama contextualización lo que vos decís. Ya la voy a charlar porque es una de las más terribles y seguramente es una de las más peligrosas de todas. Tanto es que Milgram dice: con esto no hay cómo analizarlo después psicológicamente. Ahora, enseguida te cuento. Claro, sí. La otra es, tercera, el anti-antropomorfismo. Palabra larga. Antropomorfismo consiste en atribuir propiedades humanas a las cosas que no son humanas. Sí. Los niños son muy antropomorfistas, se caen, se pegan con la mesa y dice: la mesa es mala, me pegó. ¿Viste? Proyectan intenciones a las cosas cual si fueran seres animados. No solamente los niños, ¿no? Yo tengo un amigo mecánico que cuando no funciona el motor agarra y empieza a putearlo al motor en italiano porque no sé el motor, ¿no?
Sí, Antiantropomorfismo. Antropomorfismo. Sí, claro. Bueno, no, pero eso porque ese es el antropomorfismo. Ahora, el antiantropomorfismo, que es el mecanismo que actúa aquí, es decir, claro. es como el contrario de este. Es Bien. como que Deshumanizarla. exactamente, consiste Claro. en eso, ¿no? A lo que son acciones humanas, despojarlas de sus condiciones humanas. ¿Está Perfecto. bien? A lo Sí. que es obra de una persona, atribuirle una cualidad impersonal. Si yo te digo, yo estoy haciendo esto, yo tengo la agencia, soy el actor. Yo dijera, bueno, la universidad está llevando adelante un experimento, y yo lo estoy haciendo, ¿no es cierto? Ya es Claro. deshumanizo la agencia. No soy yo el que está haciendo la cosa, es la universidad que opera a través mío. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, es atribuir a las cosas humanas características no humanas. Entonces, claro, te sacas la libertad y la responsabilidad. Claro. Tal cual. Qué actual todo El esto. Congreso de la Nación quiso esto. Como si el Qué Congreso de la actual. Nación no Sí, fueran sí. 72 tipos más 267, ¿no? Por las dos cámaras, ¿no? Queda, queda como, es muy propio de los sistemas de autoridad desantropomorfizar, para usar Sí, sí. toda la jerga de Milgram. Vos tenés que ver las cosas como si no fueran el resultante de una serie de voluntades humanas. Perfecto. Claro. Bien, la que vos habías sospechado, la que me adelantaste, Eugenio, es la recontextualización. ¿Está bien? Estamos siempre hablando de adaptaciones del pensamiento. Adaptaciones que el pensamiento hace para hacer compatible lo que hace con la imagen que la persona tiene de sí. Entonces, Sí. claro, en un contexto esto no sería una cosa mala, pero en este contexto esto deja de ser malo. ¿Cómo, está bien? Claro, Entonces, sí, sí. si yo lo hiciera esto en mi casa, personas no vayan a hacer esto en su casa, esto sería pues, un crimen intrafamiliar si lo hago con mis hijos, y qué sé yo, agarro, ato uno de mis hijos a la silla, le digo, bueno, vamos a aplicar, vamos a la tabla del 7, 7 por 1, 7 por 2, 15, me dice, pum, le mando una descarga por tu bien, ¿viste? Claro. Para el reforzamiento negativo, que lo vi en una serie acá del Tesoro de la Isla. Bueno, eh, entonces dice, no, eso fuera del contexto estaría mal. Lo que sirven los contextos es para habilitarnos a hacer cosas excepcionales. Entonces, claro, y vos sabés que el truco del contexto es que a veces es verdad. Lo que vos dijiste está bien. En el contexto de una sala de operaciones, por ahí un cirujano tiene que amputar a una persona. ¿Está bien? Claro, el mismo contexto le servía a Mengele para experimentar con seres humanos. Entonces, la cuestión es cuidado con los contextos, porque los contextos son terriblemente habilitantes. ¿Está bien? Y el contexto, fíjate vos que todos tenemos un contexto único y irrepetible, mi vida singular. ¿Sí? Vos no sabés lo que yo estaba pasando, te puedo decir. Claro, en el Claro. contexto en lo que yo estaba pasando, esa acción, ¿te acordás de Crimen y Castigo? Esa acción, en este contexto tan especial, que era matar a una vieja asquerosa, insoportable, una cucaracha humana, Sí. una persona noble con el futuro lleno y para soportar, para ayudar a su familia sufriendo injustamente. ¿Eh? En ese contexto, el tipo se siente tentado a decir, bueno, prima el contexto, más sí, la mato, porque en este contexto excepcional, siendo yo una persona excepcionalmente inteligente y dotada, puedo tomarme esta libertad. Cuidado con el contexto. La, la moraleja sería cuidado con la recontextualización, El tema, porque es, Eduardo, es es que en poderosísimo. realidad hay contextos que te habilitan, o sea, no es que el contexto nunca te habilita, sino que algunas Claro, veces te habilita y otras veces no te habilita. Por ejemplo, si entra un ladrón a tu casa, el exactamente. contexto te habilita a defenderte aún usando la fuerza. Si Defensa entra tu propia, suegra, perfecto, no. Es decir, perfecto. ¿no? O sea, Y si entra una persona que vos no podés distinguir si es tu suegra o un ladrón, ¿hasta qué punto, viste? bueno, por eso, pero Y en aquella noche, el problema del contexto es que debe ser juzgado por el propio agente, ¿viste? Entonces, es muy fácil el deslizamiento. Eso es lo que observa Milgram. ¿Ah? claro, El contexto es muy lógico. Las cosas tienen que ser juzgadas en su contexto. ¿Está bien?
Nada, claro. es natural que todos pensemos eso y está bien, me parece muy razonable. Pero el problema es que el juicio del contexto lo hago yo, que quiero caerme simpático a mí mismo por el principio de evitar la disonancia cognitiva. Ahí está el riesgo, ahí está la trampita. Claro, ¿No? acá todo está todo, estas razones, estas justificaciones de Milgram están todas como relacionadas entre sí, me da la impresión. No es que sean compartimientos estancos, sino que un poco son parte como de un árbol, son ramas de un árbol que de repente en algún lugar se cruzan, me da la impresión, no sé, Tengo la impresión a veces que sí, sí. Es más, no cuando lo sé. he tenido que tomar, enseñar en algunos parciales y qué sé yo, en la facultad los pibes Claro, dicen, me las confundo a veces. claro, claro, sí, 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 Así sí, que sí. Sí. sí, sí. Eh, quinta adaptación del pensamiento, la desvalorización de la víctima. Esta es relativamente popular, digamos. Si usted quiere dañar a una persona, piensa que esa persona se lo merece, es malvada, justifica ampliamente y es más, hasta le estoy haciendo un precio. ¿Sí? 150 voltios era poco para semejante estúpido. ¿No? Milgram dice, yo pensaba, fíjate vos qué interesante. Claro, nosotros no habíamos dado cuenta de esto, porque sabíamos que habilitando el genocidio de los nazis, hubo años previa, hay muchos años y quizás una cultura, que se había cargado de odio contra judíos, gitanos. ¿Está bien? Claro, sí, 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 Entonces, sí, sí. ellos, al punto tal de pensarlos como seres subhumanos, ¿no? Subhumanos, o anti-arios. Ok, entonces le facilitaba la tarea a quien tenía que ejecutar la orden. ¿Está bien? Pero lo que descubre eh, Milgram es que, fíjate vos qué interesante, no solamente hay desvalorización de la víctima anterior a la ejecución del acto, sino que quien ha ejecutado el acto, por haberlo ejecutado, tiende a desvalorizar la víctima. Es decir, la víctima se presentaba como neutra. ¿Eh? Pero Claro, los que llevaron adelante el acto hasta sus últimas consecuencias, habiéndose comportado exactamente de la misma manera, la víctima, claro. tendían a verlo como menos inteligente, menos dotado, más merecedores de que les haya tocado esa posición. ¿Te das cuenta? Sabes Entonces, hay como que una una vez adaptación del pensamiento. leí una frase que está relacionada con esto, ¿no? Acerca de la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Y la frase decía algo que para mí es paradójica, pero tiene algo que ver, me parece. Decía, no fue el racismo el que provocó la esclavitud, sino la esclavitud la que provocó el racismo. Es decir, que como son mi esclavo, entonces tengo que justificar esta esclavitud Exactamente. siendo racista con vos, ¿entendés? O sea, es como que la relación efecto-causa está como invertida. Me pareció muy, muy acertado, no sé, o interesante. A Esta eso le llama Milgram en su jerga experimental desvalorización de la víctima consecuente. consecuente, ahí está, Consecuente claro, porque primero se hace el acto contra la víctima y luego se la desvaloriza. claro, Eso se da muchas veces en circuitos de violencia intrafamiliar y qué sé yo. claro, son circuitos, son círculos viciosos, ¿no? Muy Exactamente, interesante, muy interesante. exactamente. Bueno, última de las adaptaciones del Sí. pensamiento, esto se va haciendo largo, No, perdón, no, no, es es súper interesante esto, digamos. bueno, me alegro que te resulte Sí, interesante, súper. Eugenio. Eh, es la última es, fíjate vos que esto me parece muy porteño a mí, es la descarga subjetiva, él no lo hubiera dicho nunca, se me nota el provincianismo a mí, ¿eh? Pero la descarga subjetiva. Decía esto. Te aviso que yo soy Eh, porteño, Eduardo. eh, en algún defecto tenía que tener. Bueno, de Descarga los hermanos del interior, subjetiva. saludos. A ver, contame, a Sí. ver, ¿qué Un poco te esto? lo tenía que imaginar. Mira, dice esto. Las personas que llegaban hasta el final decían, sin embargo, nosotros protestamos mientras lo hacíamos. ¿Está bien? Claro, La idea de protestar o
lo tal más cual. interesante. O sea, protesta, verbalizamos nuestra inconformidad, pero la persona nos decía que sigan, nos decía sigan, y bueno, ya habiéndolo verbalizado, tenía que seguir. ¿Sí? Es Claro, como si decirlo fuera lo mismo que hacerlo. ¿Sí? Decir que esto no se puede seguir, pero lo seguís haciendo, es lo mismo que dejar de hacerlo. ¿Sí? tal Hay personas cual. que dicen, la exteriorización vale tanto como la acción. No, la acción vale distinto que la exteriorización. Y hay Claro, algunas personas, fíjate qué interesante, todos los psicólogos también tenemos mucho para decir de esto. Algunas personas decían, mire, yo no lo dije, pero lo pensé que había que dejar, que esto era inhumano. ¿Eh? Como si el haberlo pensado ya los habilitara a seguir. ¿Está bien? Entonces, o sea, esas son descargas subjetivas. Yo resuelvo la tensión protestando, no haciendo, protestando. ¿Está bien? claro, O incluso pensando que lo tengo que dejar de hacer. claro. Sí, viste, yo quiero dejar de hacer esto y lo vengo pensando desde hace años, pero no lo he dejado de hacer. Lo encontramos nosotros en la clínica psicológica. Como, es más, a veces el pensarlo justamente sirve para mantener la situación, porque lo hago bajo protesta. Bueno, Claro, y te decía, lo interesante de Milgram es que lo encuentra experimentalmente, ¿no? En la revisión de los resultados. Y listo, esas son las adaptaciones cognitivas, ¿no? Y finalmente, el cuarto factor, porque las adaptaciones cognitivas, como te dije, sí. en los términos de Milgram son 6. Después, si otro día, si vos querés, vemos y revemos eso, porque la psicología ha seguido investigando y qué sé yo. La cuarta adaptación, te decía, es la terrible, la que entrevieron los filósofos, pero Milgram la logra comprobar, que es la división de la acción entre varios agentes. Te había anticipado algo la vez pasada. La idea es la siguiente. Mientras más se fraccione la tarea del aprendizaje eh, con las descargas como instrumento de aprendizaje o de fortalecimiento de la memoria, ¿no? ¿Te acuerdas del Sí, reforzamiento negativo? Mientras más fracciones la tarea, es directamente proporcional, más factible que se llegue al máximo voltaje. Es decir, claro, vos si vos decías pones, que en un momento Milgram pone a uno que apriete el botón y el otro que mueve regula la tensión. regula la tensión, ¿no? Entonces uno dice, no, es este, el otro dice, solo, ¿no? Interesante. Exactamente. O sea, si yo fuera un ser muy diabólico, diría, ¿usted quiere hacer a que a las personas hagan algo malo? Bueno, que ninguno lo haga completamente. Claro, Fraccióneselo, que cada uno diga, yo solamente era una parte. Claro, por supuesto, vos me dirás, esto no tiene que ver con el anti-antropomorfismo, porque se piensa, yo era un engranaje, las personas suelen decir, yo era nada más que un engranaje, no me echen la culpa del negocio completo. ¿Saben? Y que naturalmente se percibe así, son sesgos de nuestro pensamiento. Como un ejemplo, yo te puedo decir, en un equipo de salud, suponte, ¿no? Están fraccionadas las tareas. En un quirófano tenés el que hace los estudios que habilitan la cirugía, los que hacen los estudios que habilitan la cirugía, ¿no? El anestesista, el cirujano, el instrumentador, el que hace la sutura después de la cirugía, el que lleva el proceso post-cirugía. ¿Saben? ¿Cuál claro. de esos se percibe como responsable? Eso por un ejemplo en una escuela, ¿no? Vos tenés el director, el tutor del curso, los profesores, los preceptores. ¿Cuál de esos se percibe como el? Cuando vos fraccionás mucho una tarea, ¿eh? Cuando se fracciona una tarea Y y sí, es natural en nuestra vida contemporánea, los seres humanos totalmente. Sí, sí, perdemos, sí. perdemos visión de que somos agentes responsables, de que algo tenemos que ver en el asunto, ¿viste? Y claro, Por eso te decía que esa protesta la habían hecho muchos filósofos humanistas a mediados del siglo XX, con distintas vertientes, por así mencionarte, ¿no? Heidegger, Gabriel Marcel, Hannah Arendt, ¿no? Pero lo que me interesa a mí de Milgram es que lo comprueba experimentalmente, ¿no? Así funciona nuestra psicología, haciéndonos tolerable el hacer cosas que en otra situación no haríamos, que nos parecen repulsivas. Acuérdate, muchas personas decían eso. Yo, si fuera por mí, no lo haría. Pero, dada este contexto, dado que yo en el fondo no lo hacía,
dado que parecía particularmente justificado, dado que estaba en el contexto de una universidad, dado que me lo mandaban y yo tenía que obedecer. Ahí están funcionando todos los ajustes, todos los factores que hacen que los seres humanos podamos hacer cosas que nos parecen moralmente reprobables. Bueno, y eso quería contarte el día de hoy, Eugenio. Bueno, Eduardo, tengo un montón de preguntas, pero si querés te las hago en otra ocasión para no hacerlo tan largo, ¿no? Y te la dejo picando una pregunta. Habiendo llegado a estas conclusiones realmente preocupantes, supongo que habrá una conclusión a nivel, digamos, educativo, a ver qué hacer para no cometer los mismos errores, a menos que seamos un fracaso ya como especie. Entonces, bueno, somos un fracaso y ya está. Pero si tenemos un poco de esperanza, digo, bueno, a nivel educativo, de la sociedad, de los chicos, de los jóvenes, hablar sobre este experimento, pero más que hablar, digamos, cómo fortalecer la personalidad, cómo fortalecer a la gente, cómo fortalecernos para evitar caer en esto que parece tan fácil, porque en realidad es tan fácil caer en lo que cayeron estas personas, precisamente porque eran personas buenas, ¿no? Pero bueno, te la dejo picando si querés. Exactamente. Es que existe algún tipo de propuesta educativa. Te digo, para no dejar con mi reflexión yendo y viniendo sobre esto, espero que haya alguna charla ulterior, más filosófica, más programática. Primero, en primer lugar, honestamente, Milgram no tiene una receta programática. ¿No? Él trata de explicarse las preguntas que yo te mencioné. Claro. ¿No? Pero me viene en los últimos años a la mente la frase de que, no sé, la pronunció por primera vez un político norteamericano. El nombre ya he olvidado, pero se puede, Google te la puede traer. ¿Qué es esta? El precio de la libertad es la eterna vigilancia. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Es eso. No hay receta. La eterna vigilancia. Bueno, eso es una receta. ¿Hasta qué punto? Eso es una receta. Estar muy atentos sería una... Exactamente. Bueno, Eduardo. La tentación está en todos nosotros. Sí, en todos. Y aparte, esto, fíjate vos, que es transversal a cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de religión, de confesión religiosa, de iglesia. Es decir, acá los que se salvan son muy pocos. Digamos, los que no Creo que la idea es que la tentación está en todos. Está en todos, y acá, digamos que es transversal a cualquier tipo de... Así que bueno, la verdad que esto es una buena sugerencia la que dijiste, ¿no? Que la libertad, el precio de la libertad es la permanente vigilancia, ¿no? Sí, es la eterna vigilancia. Chao, Eduardo, te mando un abrazo. Muy para pensar. Te mando un gran abrazo, gracias, Eugenio. hermano. Chao, chao. Hasta la próxima.